Muchas gracias, presidente. Buenos días a todos, señorías, miembros de la mesa. Comparto con los dos grupos parlamentarios que han solicitado mi comparecencia, el Grupo Parlamentario Socialista y el Grupo Parlamentario Popular, la relevancia de la institución que tengo el honor de dirigir en el proceso presupuestario. Y no porque el presupuesto de la agencia sea especialmente relevante en cuanto a su cuantía, sino por la importante función que tenemos tanto en la previsión de los ingresos como en la obtención efectiva de los mismos. La representante del Grupo Socialista ha hecho unas primeras referencias a diversas cuestiones de política económica general y, en particular, al cumplimiento del objetivo de déficit. Por lo que respecta a la parte de los ingresos, que es la que me compete respecto al cumplimiento del objetivo de déficit, creo que tuvieron ayer ocasión de pronunciarse los dos secretarios de Estado en el sentido de que el Gobierno ha adoptado las medidas que van a permitir que se cumpla este objetivo. Pero por lo que respecta a los ingresos, la estimación de ingresos impositivos totales para 2012, como sabes, se sitúa en 167.811 millones de euros, con un incremento del 4,3% respecto a la recaudación de 2011, lo que significa un aumento de 6.921 millones adicionales que se van a conseguir por las medidas adoptadas desde diciembre de 2011 y por los resultados de lucha contra el fraude a los que luego me referiré. Los datos disponibles hasta el momento y la trayectoria esperada para los próximos meses nos permiten confiar y afirmar que estos objetivos de previsión de ingresos se van a cumplir. Su señoría decía, y con toda razón, que hasta el mes de agosto la caída de los ingresos era del 4,6%. Sin embargo, los datos que tenemos de septiembre nos indican que esta caída se ha mitigado sensiblemente. En este momento estamos en unos ingresos que presentan una disminución del 2,1% frente al año anterior. Y esto es consecuencia de que en agosto los ingresos han crecido un 15,4%, en septiembre. En septiembre los ingresos han crecido un 15,4% respecto a 2011. Tenemos que tener en cuenta que en septiembre todavía no conocemos los resultados del incremento de la subida de tipos de IVA, todavía no se han producido los pagos fraccionados de sociedades incrementados, ni, en definitiva, se han implementado muchas de las medidas que van a aportar una recaudación adicional en la última parte del año. Pensemos que la subida del IVA está cuantificada en 2.300 millones en este ejercicio. Impacto en el que, contestando a todas las preguntas que me ha formulado su señoría, está cuantificado el efecto sobre el consumo que van a tener otras medidas adoptadas por el Gobierno que pudieran, en efecto, minorar el consumo. En definitiva, se va a cumplir el presupuesto de ingresos porque para eso se han adoptado las medidas que se han adoptado. Del mismo modo, creemos que la previsión de ingresos para el año siguiente es prudente, es realista. Respecto a la evolución del PIB en el próximo ejercicio, dio cumplidas explicaciones el ministro el sábado pasado y también ayer los secretarios de Estado, y es una estimación consistente, nuevamente, con todas las medidas que se han adoptado para recuperar la confianza en nuestra economía. Entrando en el presupuesto de la agencia tributaria, comparto con los dos representantes de los grupos que es importante disponer de un presupuesto suficiente para el cumplimiento de nuestros fines, pero es verdad que además de que este presupuesto sea suficiente, lo que hay que hacer es utilizarlo de una manera eficiente, como decía el portavoz del Grupo Popular. En efecto, la transferencia inicial que existe para la agencia tributaria en los estados de previsión del proyecto de presupuestos generales para 2013 es una transferencia que asciende a 948,4
189 millones de euros, lo que representa un 7,67% menos que en el presupuesto de 2012. Pero esta cifra constituye tan solo el presupuesto inicial de la Agencia Tributaria. Sin embargo, lo que debemos de utilizar como comparativa con el presupuesto del año anterior y lo que debe guiar nuestra actuación no es tan solo este presupuesto inicial, sino el presupuesto final de la agencia, porque, como saben, la Agencia Tributaria, de acuerdo con su ley de creación y de acuerdo con lo que establecen anualmente las leyes de presupuestos generales del Estado, dispone de un mecanismo adicional de financiación, que es el mecanismo de la generación de crédito. Este mecanismo consiste en un porcentaje de la recaudación que se derive de los actos de liquidación y de gestión recaudatoria que dicte la agencia, y es un porcentaje que se cifra en el 5% por las correspondientes leyes de presupuestos y, en este caso, en el artículo 21 de la Ley de Presupuestos para 2013. A estos efectos, y como en años anteriores, es el apartado 3 de este artículo 21 del proyecto el que establece este mecanismo de generación de crédito, incluyendo en la base de generación de crédito los actos de liquidación que realice la Agencia Tributaria en el mes de diciembre de 2012. Pues bien, con estos mimbres estimamos que el importe de la generación de crédito prevista para 2013 ascenderá a 379,86 millones, 380 millones prácticamente, lo que determina que, unido al presupuesto inicial al que antes nos hemos referido de 948 millones y alguna transferencia adicional que figura asimismo en los presupuestos, como la que hace el INAP para el Plan de Formación Continua y la de la Delegación del Gobierno para el Plan Nacional contra la Droga, nuestro presupuesto final se sitúe en 1.329,2 millones de euros. Es un presupuesto, en efecto, inferior al del ejercicio anterior, en un 2,14%. No somos ajenos en la Agencia Tributaria al contexto de austeridad en el que debemos de desenvolvernos todas las administraciones públicas en el contexto actual, pero es un presupuesto que nos permitirá cumplir con las funciones que tenemos encomendadas. Por capítulos, voy a ofrecerles el detalle de cómo desglosamos este presupuesto. Decía su señoría, la portavoz del Grupo Socialista, que le preocupa especialmente el personal y yo lo comparto. Es el gasto, sin duda, más importante en la Agencia Tributaria, que destina más del 72% de su presupuesto a gasto de personal. Nosotros no somos un organismo inversor ni tenemos por objeto dar ayudas ni subvenciones, sino que nuestro instrumento de trabajo fundamental es nuestro personal y por ello a él destinamos la mayor parte de nuestro presupuesto. El presupuesto final, incluida la generación de crédito a la que me he referido, que vamos a destinar este año a gastos de personal, es de 964 millones de euros, lo que representa una disminución de un 1,47% en términos homogéneos respecto al año anterior. Digo en términos homogéneos porque al hacer esta comparación no hemos tenido en cuenta la paga extra, puesto que la paga extra, me refiero al recorte de la paga extra, la eliminación de la paga extra en el año 2012 no es una medida que se vaya a consolidar el año que viene. En 2000, ¿y a qué se debe esta reducción en el presupuesto? Pues se debe a que, en efecto, la plantilla en la Agencia Tributaria va a disminuir menos que lo que disminuye la plantilla en otros sectores de la Administración, puesto que, como saben, en el año en curso, en este ejercicio 2012, hemos sido de las pocas administraciones exceptuadas de la tasa de reposición cero. Se ha permitido una tasa de reposición del 10%, y esta tasa de reposición se va a mantener en el ejercicio siguiente. En este sentido, es verdad que aunque perdemos efectivos, son menos de los que hubiéramos perdido en otro contexto. Así, la plantilla
En el ejercicio 2013 se va a ver minorada en 307 efectivos pertenecientes a los distintos cuerpos que integran la agencia tributaria y a los distintos grupos, y ello tanto funcionarios como laborales. Estimamos que a 31 de diciembre de 2013 la plantilla de la agencia tributaria estará integrada por 26.361 efectivos, de los cuales 24.741 serán funcionarios y 1.613 serán laborales. A lo largo del año se van a producir 58 incorporaciones como consecuencia de la oferta de empleo público correspondiente a 2011. Y además, durante 2013 está prevista la contratación de 373 efectivos de personal fijo discontinuo para prestar servicios durante el desarrollo de la campaña de renta. Como decía el portavoz del Grupo Popular, en efecto, siendo cierto que no es una administración muy cuantiosa en personal, lo que es cierto es que nuestra actuación es eficiente y ello se debe al uso intensivo de nuevas tecnologías. En cuanto al capítulo 2, el capítulo de gastos corrientes en bienes y servicios, que representa el 24,36% de nuestro presupuesto, va a ascender en el año 2013 a 323,7 millones, con una reducción del 1,51% respecto al ejercicio anterior. Hay que tener en cuenta que en esta disminución hemos incorporado la subida del IVA, pues sin considerar este aumento en el IVA, el presupuesto de este capítulo disminuiría un 2,76%. La minoración que estimamos para el ejercicio 2013 se fundamenta fundamentalmente en el ahorro en gastos de comunicaciones postales, cifrada en algo más de 4 millones, lo que viene propiciado por el notable aumento de las notificaciones electrónicas y el aumento de las descargas por Internet de borradores, datos fiscales de renta. También destaca la minoración en el gasto en telecomunicaciones, que no es consecuencia de que prescindamos de ninguno de los servicios, sino de que se ha suscrito un nuevo contrato y en el contexto económico actual hemos podido obtener un ahorro cercano a los 3 millones de euros. Sin embargo, todo este esfuerzo de contención de gastos lo vamos a hacer conciliándolo con el mantenimiento del nivel en la prestación de servicios que ofrecemos a los ciudadanos. El señor Elorriaga, el portavoz del Grupo Popular, me preguntaba por el gasto en campaña de renta. Y tengo que decir, aunque como luego veremos, los servicios que prestamos a los ciudadanos mejoran día a día, el gasto se ha reducido en tan solo 2 años en más del 30%. Si el coste de la campaña de renta en el año 2010 fue de 47,5 millones, en el ejercicio 2012 ha sido de 33 millones de euros. Y por último, en cuanto al capítulo 6, inversiones reales, que es un capítulo pues prácticamente irrelevante para nosotros, tiene una dotación para este ejercicio 2013 de 40 millones, con un descenso importante del 19,6%, en el que destacan la bajada del 27,18% de las inversiones en edificios y otras construcciones y del 11% en equipos informáticos software. Entre ambos absorben aproximadamente el 60% del capítulo, del descenso global del capítulo. Sin embargo, podemos decir que nuestras inversiones en informática es verdad que no las vamos a potenciar especialmente en el próximo ejercicio, pero también es cierto que las inversiones anuales en el momento actual son 10 veces superiores a las que se producían en el momento de creación de la agencia hace 20 años, como ha referido el portavoz del Grupo Popular. En definitiva, es verdad que es un presupuesto austero, comprometido con la necesidad de reducción del déficit de las administraciones públicas, pero es verdad que la reducción que tenemos en nuestro presupuesto es inferior a la media del conjunto de
de otras administraciones públicas, de otros ministerios, que es del 8,9%. De lo que se trata es de saber si vamos a ser capaces de realizar nuestras funciones, de cumplir con nuestros objetivos con este presupuesto. Bien, hace tan solo unos meses, en el mes de abril, asistíamos a una comparecencia como esta misma, con un presupuesto también para 2012, que también se veía minorado en un 2%, y la pregunta era exactamente la misma. Con menos presupuesto, una labor fundamental en cualquier Estado moderno y en concreto en las circunstancias por las que atraviesa España, se va a ver minorados los recursos que destina a la lucha contra el fraude y se verán resentidos los resultados. Bien, hace pocas semanas veíamos cuáles han sido los resultados que habíamos obtenido hasta el mes de julio. Y tengo que decir que son unos resultados, en fin, sin ninguna duda, satisfactorios. Unos resultados que a mes de julio presentaban un incremento del 15% respecto a los obtenidos en las mismas fechas del año anterior y un 25% respecto a la referencia fijada en los presupuestos generales del Estado y en nuestro plan de objetivos, que también remitimos a las Cortes. Pues bien, y contesto a la pregunta que me hacía el portavoz del Grupo Popular sobre si teníamos algún dato más actualizado. En el momento actual tenemos ya cerrados los datos del mes de agosto y los resultados en prevención y lucha contra el fraude arrojan un resultado global de 7.544 millones de euros, con un aumento cercano al 16% respecto al mismo periodo del año anterior, y respecto de la referencia, un grado de cumplimiento del 128%. Es decir, nuestros resultados en agosto mejoran los de septiembre, que ya habíamos calificado de resultados excelentes. Y los datos del mes de septiembre, que aún no tenemos cerrados, y por ello no son definitivos, pero nos indican que continuamos en esta misma tendencia. Eso quiere decir que podemos afirmar, yo diría que sin ningún riesgo a equivocarnos, que los resultados de lucha contra el fraude en el ejercicio 2012 van a superar los que se obtuvieron en el 2011, que ya fueron calificados por los responsables de la Agencia Tributaria y del Ministerio en ese momento como extraordinarios. Destaca dentro de estos resultados que hemos obtenido la subida del 33% en los ingresos directos por actuaciones de control respecto de los obtenidos en el mismo periodo del ejercicio anterior. Y esta subida es la que compensa la ligera caída en la minoración de devoluciones y en los ingresos por autoliquidaciones extemporáneas y los derivados de delitos contra la hacienda pública. En definitiva, señorías, esto nos permite decir que nuestro principal instrumento de trabajo, que es nuestro personal, como ya decíamos anteriormente, está mejorando su eficiencia, está demostrando su compromiso con la función que tiene atribuida y con el servicio público, y está haciendo gala de unos grados de profesionalidad encomiables en un momento tan difícil como es el actual. Por otro lado, estos resultados confirman el acierto de las actuaciones emprendidas a lo largo de 2012 conforme a la planificación de la agencia, cuyas líneas directrices tuve el honor de esbozarles en la comparecencia ante esta misma comisión en el pasado mes de abril. Desde la perspectiva de la información y asistencia al ciudadano en el cumplimiento de sus obligaciones, les puedo dar, en efecto, tal y como me solicitaba el portavoz del Grupo Popular, algún dato de la reciente campaña de renta de 2011, cuyo desarrollo con normalidad es un buen ejemplo de la importancia que tiene para la Agencia Tributaria esta línea de actuación. En efecto, en esta campaña se han emitido 23,18 millones de borradores de datos fiscales. Se han solicitado más de 12,5 millones de números de referencia, los conocidos como RENO, que permiten acceder a los datos fiscales o descargar el borrador, lo que representa un 92% más que en el año anterior. Se han presentado por Internet más de 10,5 millones de declaraciones, incluidos borradores, es decir, un 20% más que el año anterior.
Más de 16,5 millones de contribuyentes han usado nuestra sede electrónica en campaña de renta, visualizando los borradores y los datos fiscales por Internet, un 67% más que el año anterior. Ello implica que, aunque no todos han presentado su declaración por Internet, sin embargo ya conocen este nuevo sistema y son candidatos a presentar su declaración por Internet en los próximos ejercicios, que es un objetivo que tenemos marcado, tanto porque pensamos que representa una mayor comodidad para el contribuyente como por el ahorro de costes que representa para la agencia tributaria. A fecha 30 de septiembre se han emitido el 90% de las devoluciones solicitadas, habiéndose devuelto a los contribuyentes más de 9.000 millones de euros. En cuanto a la actividad que nos proponemos realizar en el año 2013, continuaremos en las actuaciones de lucha contra el fraude, que se van a ver reforzadas en el próximo ejercicio con las medidas incluidas en el proyecto de ley de lucha contra el fraude, actualmente que acaba de salir de esta Cámara hacia el Senado y que esperemos entre en vigor antes de final de ejercicio. Como saben, la Agencia Tributaria en sus actuaciones de control actúa con arreglo a un plan anual que tiene carácter reservado, pero que sí que contiene unas líneas directrices que se hacen públicas y son objeto de publicación en el Boletín Oficial del Estado en torno a finales del mes de enero y en las que ya estamos trabajando en este momento. Les puedo adelantar que este plan de control del año que viene se centrará en los sectores de fraude que mayor preocupación causan, en particular en la economía sumergida, en los fraudes de mayor complejidad, en el fraude fiscal internacional y en garantizar el cobro de todas las deudas tributarias liquidadas. El objetivo que se ha marcado la Agencia Tributaria para el próximo ejercicio, a pesar de este contexto de austeridad y de reducción del presupuesto, pues es un objetivo francamente exigente, es un objetivo de 9.130 millones de euros, que si lo comparamos con el objetivo fijado en el año 2012 de 8.171 millones, representa un incremento del 11,70%. Para la valoración de este objetivo hay que tener en cuenta, además, que estos resultados de la Agencia Tributaria en la lucha contra el fraude son resultados en caja, son cantidades efectivamente ingresadas que deben obtenerse en una coyuntura como la actual, con graves problemas de liquidez en los contribuyentes y en las empresas, con una importante caída en los beneficios empresariales y con una gran morosidad en el conjunto de la economía. Además de estos 9.130 millones para los que nos fijamos referencia y que conseguiremos, de acuerdo con el plan de objetivos que remitiremos a finales del ejercicio, a principios del que viene, a las cámaras, tengo que recordar que en los resultados globales de lucha contra el fraude se incluyen otros resultados para los que no nos fijamos referencia porque no podemos planificarlos con antelación, como son los ingresos inducidos a través de declaraciones extemporáneas o los ingresos realizados por los contribuyentes denunciados en procesos judiciales de delito contra la hacienda pública, previa denuncia o querella de la Agencia Tributaria ante el Ministerio Fiscal o directamente ante los tribunales de justicia. Estos ingresos presentan una evolución irregular en el tiempo que impide la fijación de una referencia o un objetivo fiable en el corto plazo, pero que son ingresos que se producen de manera recurrente. En cuanto al objetivo del número de actuaciones de lucha contra el fraude, en 2013 se incrementan las referencias, es decir, el número de actuaciones previstas, que se establece por encima de las referencias de 2012 en un rango que oscila entre un 4 y un 10%. De ellos destacaría la referencia al número de actuaciones homogéneas de control selectivo e investigación para 2013, que es un 5,6% superior a la referencia de 2012. Bien, desde la perspectiva de la información y asistencia al ciudadano en el cumplimiento de sus obligaciones, la Agencia Tributaria seguirá prestando a los ciudadanos y a las empresas estos servicios de ayuda con la misma dedicación y calidad con que lo hace habitualmente
y continuará trabajando igualmente para mejorarlos e incrementarlos gracias a las grandes posibilidades que ofrece la utilización intensiva de nuevas tecnologías. Al margen del esfuerzo que todos los años realiza la Agencia para el desarrollo de la campaña de renta, la Administración tributaria continuará poniendo especial énfasis en el desarrollo y el fomento de los extraordinarios canales que ofrecen las nuevas tecnologías de la información y de las comunicaciones, con el fin último de alcanzar una auténtica administración tributaria electrónica. Nuestro objetivo es hacer de la sede electrónica el canal preferente de comunicación con los contribuyentes. Con ello se agilizarán las relaciones con los obligados tributarios, les evitaremos molestias y costes indirectos ligados al cumplimiento de sus deberes con la hacienda pública y al mismo tiempo ahorraremos a nuestra organización importantes recursos humanos, materiales y presupuestarios. Y por último, para concluir, creo que he contestado a las preguntas que me han planteado sus señorías. Me resta significar que en un contexto como el actual, la agencia tributaria debe actuar con la máxima eficiencia y eficacia para cumplir con las cifras de recaudación impositiva previstas y para alcanzar mayores resultados en la lucha contra el fraude a través de la racionalización y el uso óptimo de los medios de que dispone. La agencia tributaria, desde su creación en 1991, ha dado sobradas muestras de profesionalidad y de buen hacer, y nos hemos marcado unos objetivos este año que, aunque sabemos que son difíciles de alcanzar, tenemos la obligación y el compromiso de estar a la altura de lo que las circunstancias actuales nos exigen. Muchas gracias por su atención y espero haber contestado a las cuestiones que me han planteado.